Buenos días a todos. De nuevo, otra vez, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta charla de perspectivas de tasa de cambio para 2021. Hoy nos acompaña Daniel Velandia, nuestro director ejecutivo para Research. Seguramente lo conocen, ampliamente conocido en el mercado. Y en todas las charlas que nosotros constantemente damos aquí en Credicorp Capital. Mi nombre es José Joaquín Prieto, para los que no me conocen, yo soy el gerente de FX en Credicorp Capital y de nuevo un gusto tenerlos. El orden del día va a ser pues, la presentación de Daniel desde sus perspectivas macro y económicas y después continuaré para tratar de apoyar y ojalá estemos en la misma dirección respecto a temas de mercado propiamente y lo que esperamos en el día a día de lo que significa la negociación de divisas en Colombia. Eh, Al final de la presentación, que tiene estimada 1 hora y media de duración, la idea es que tengamos la, una sección de preguntas y respuestas que por favor, obviamente, vamos a responder y que les invitamos a usar. Y también una encuesta para que este tipo de eventos sean retroalimentados por ustedes y podamos seguir construyendo y avanzando en ellos. Así que, sin más preámbulos, muchas gracias a todos de nuevo. Dejo a Daniel Velandia en el inicio de esta presentación y bienvenidos a todos. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Realmente es siempre un gusto poder compartir con ustedes nuestra visión, nuestros pensamientos y bueno, sobre todo en un momento como el actual para el mundo y la economía colombiana también, ¿no? Mientras ya deberían empezar a ver la presentación. A ver, yo siempre hago la misma aclaración. Definitivamente, muchas veces yo sé que la gente quiere ver, dime ya para dónde va a ir el dólar en tu presentación, y obviamente no lo digo al principio, sino pues se pierde la gracia de todo este evento. La realidad es que nosotros hacemos nuestras proyecciones en el equipo de research con base en fundamentos económicos, ¿no? Digamos, hay que dar toda una explicación detallada de lo que estamos viendo en el mundo para lograr de alguna manera entender qué es lo que estamos asumiendo dentro de las proyecciones y en los modelos de dólar para este año. Entonces, como es usual, durante la primera parte de la presentación haré un barrido de la economía mundial y posteriormente entraré a Colombia, donde pues digamos sabemos que ambos factores, los externos y los locales, van a jugar un rol muy importante, y tal vez sí arranco diciendo que es bastante probable que en el corto plazo el tipo de cambio se siga moviendo en mayor medida como lo ha venido haciendo en el último año, eh, reaccionando a factores externos, mientras que en la medida en que vaya progresando el año, probablemente veamos que los factores internos juegan un rol cada vez mayor. La pregunta que nos hacemos, ¿esto va a ser una tendencia definida o de alta volatilidad en un rango de negociación? Tiendo a pensar, y ya les voy a mostrar por qué, y seguramente en la medida en que vaya hablando se van a dar cuenta por qué tiendo a pensar que esto va a ser de alta volatilidad dentro de un rango de negociación que va a ser amplio, ¿sí? Como es usual, además, en el peso colombiano. El mundo arrancó este año pues con, de alguna manera, menores expectativas, muchos cuestionamientos, menor optimismo, momentáneamente, en el mes de enero, ¿no? Con la segunda ola. Pero las cosas se han venido recuperando, y esta tabla que está acá son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional actualizadas, salieron hace solo 2 semanas, es súper fresquito, y ustedes pueden ver que muchas de las flechas de estas 3 columnas, de hecho, si uno separa en 2021-2022, muchas flechas van a la alza, sobre todo 2022. Eso es una maravillosa noticia. Esto lo que está diciendo es que las proyecciones se están revisando al alza versus lo que se tenía hace tan solo 3 meses. Y, de nuevo, no me paro en cada país, pero doy unos puntos importantes. Y es, por ejemplo, Estados Unidos. Lo de Estados Unidos es impresionante, de verdad impresionante, digo yo.
La economía de Estados Unidos termina contrayéndose el año pasado alrededor de un 3,4, 3,5, cuando se esperaba hace solo 5 meses una contracción del 6%. Entonces, en la medida en que Estados Unidos crezca mejor de lo, o más de lo esperado, pues definitivamente va a haber un mayor optimismo hacia adelante. De hecho, para este año se espera un crecimiento de Estados Unidos del 5,1. El Fondo Monetario revisó de 3 a 5 la proyección. Eso no es normal. Y esto está bastante explicado por la victoria de Biden y las expectativas por el plan de estímulo que representa casi 8 puntos del PIB, ¿no? Entonces, Estados Unidos lidera esta revisión de proyecciones del mundo desarrollado para el 2021, lo cual es una muy buena noticia. Europa es la región donde más revisiones a la baja hay, sobre todo por esta segunda ola de coronavirus que ha conducido a que el primer trimestre, entre comillas, sea un poco perdido en algunos países. Por ejemplo, Alemania ha afirmado que se van a mantener restricciones incluso hasta mitad de marzo. Entonces, digamos que Europa es como la mala noticia, entre comillas, pero la realidad es que si ustedes se devuelven una columna aquí en la izquierda, hubo unas revisiones al alza duras al final del año pasado. El 2020 terminó cerrando casi en todos los casos mejor de lo que se tenía anteriormente previsto. Buenas noticias por el lado de Rusia, buenas noticias por el lado de India, buenas noticias por el lado de China, a pesar de que China aparece con una reducción leve, esto es muy marginal. La realidad es que el 2020 terminó siendo mucho mejor para China de lo que se esperaba al principio. Si ustedes recuerdan, China un crecimiento de 0,9, 1% en medio de la crisis, en lo más profundo de la crisis, y terminó creciendo más del doble, 2,3, alrededor de eso. E inclusive para Latinoamérica hemos tenido buenas noticias. El Fondo Monetario revisó 0,7 al alza 2020, 0,21 y 0,2 2022. Todas son noticias, sobre todo un país como Brasil, el mismo México creciendo más de lo que inicialmente se pensaba. Y pues no voy a entrar en detalle todavía, igual, pues bueno, sí vale la pena mencionar que para Colombia el Fondo Monetario, yo no sé, el Fondo Monetario es muy ácido a veces, y igual se pega sus descaches como todo buen economista, ¿cierto? El Fondo Monetario no sé por qué esperaba una contracción de Colombia del 7,9 el año pasado. Y la verdad que eso casi nadie lo tenía, o nadie en Colombia, y terminó contrayéndose la economía 6,8, ¿no? O sea, es un error de pronóstico no menor. Y la buena noticia es que revisó al alza la proyección para este año, ya tiene 4,6. El Fondo Monetario normalmente es bastante conservador, diría yo. Entonces esto le genera a uno algo de confianza, tal vez sea más. Y ya voy a hablar de eso adelante con Colombia. Entonces también en general buenas noticias en todos los países. Arrancamos con más optimismo, más allá de lo de enero puntualmente, la segunda ola. La realidad es que los procesos de vacunación están generando optimismo al mismo tiempo que, sobre todo, estímulo como el de Estados Unidos dan también esas mejores expectativas. Estas gráficas muestran entonces cómo la economía mundial se recupera. Ustedes recordarán cómo se discutía si íbamos a tener una recuperación en V, o en U, o en L, o en M, o en Y y Z, ¿no? Pues ninguna de las anteriores. Al final termina pasando que la recuperación de la economía es en raíz cuadrada, ¿no? Y ustedes la ven clarita en estas gráficas. Esta es la actividad de los países de la OCDE, y esto empieza a ralentizarse, se modera la expansión, sigue con tendencia positiva, esperamos que sea así, pero la realidad, todos lo sabemos, es que esto solamente se va a cerrar, solamente vamos a lograr los niveles precrisis en el momento en que toda la economía pueda operar nuevamente, sobre todo el sector de servicios. La gráfica a la derecha muestra cómo la actividad pues, ha sido divergente en los meses recientes, con Europa, países como Alemania y Reino Unido, sufriendo, digamos, los impactos mayores de la segunda ola, mientras que China y el mismo Estados Unidos están mejor. Como decía hace un momento, los servicios van a ser relevantes, es determinante para que la economía mundial se recupere del todo, que el sector servicios vuelva a lo que era antes. Esto se va a tardar un poco, así el sector servicios necesita buena parte de la denominada inmunidad de rebaño. Ahorita les voy a hacer un comentario muy, muy personal, diría yo, de este tema de las vacunaciones.
Y esos indicadores que ustedes ven acá son esos indicadores que se crearon espectaculares y que todos estamos siguiendo, los economistas y los mercados, desde que empezó la pandemia. Y fíjense que esto es reservas en restaurantes a nivel mundial, ¿no? Para darnos cuenta cómo está ese sector servicios, que es el que más interacción requiere humana o física. Y pues claro, estamos lejísimos todavía de los niveles precrisis y esto es fundamental que se pueda mejorar para que la economía vuelva a lo que era antes. Con el tema de las vacunas, la gráfica a la derecha muestra cómo ha sido la distribución de las vacunas hasta el momento. Pues como es de esperarse, el mundo desarrollado pues se lleva las vacunas, China pues que las produce además, y Latinoamérica apenas con el 5%. Esto era de esperarse, seguramente en la medida en que va pasando el tiempo y sobre todo en la medida en que se van como resolviendo los cuellos de botella en las farmacéuticas para su producción, pues va a empezar a haber una mejor distribución. La gráfica a la izquierda muestra que el paso se va acelerando, como es de esperarse. Ya hay más de 160 millones de personas que han recibido al menos una dosis. La línea azul muestra cuántas personas ya están inmunizadas completamente, es decir, han recibido la dosis completa. Y estamos hablando ya de casi 30 millones de personas. Ahí vamos, obviamente el proceso es largo. Y aquí están los países que lideran: Israel, Emiratos Árabes, Reino Unido, Estados Unidos y Chile. Lo de Chile ha sido impresionante. Chile ha mostrado, todos lo sabemos, creo yo, unos problemas grandes últimamente, unos desafíos enormes desde el punto de vista social y también económico, pero la realidad es que Chile siempre deja ver en crisis su gran y fuerte institucionalidad, ¿no? Entonces lo de Chile es de verdad de quitarse el sombrero. Chile tiene hoy por hoy ya casi más de un 1% de la población vacunada, ha vacunado más de 1 millón de personas y es posible que Chile sea el país que alcance primero la inmunidad de rebaño en Latinoamérica. Chile, hay que decirlo también, es cierto, pues tiene una ventaja y es que su población es pequeña, 18 millones de personas, yo digo, son 3 Bogotás o 2 Bogotá con municipios aledaños. Y su distribución geográfica es bastante cómoda, digamos, para la distribución. Aquí pongo pues Perú y Colombia, que nosotros dos países, pues Colombia ya arrancó, es de esperar que pues esto empiece a subir, pero pues vamos bastante lentos y somos de los países más rezagados, aunque yo doy el beneficio de la duda al respecto, pues esperando que lo que ha dicho el ministro y el presidente, digamos, se cumpla y ahí iremos avanzando. Lo importante es empezar y lo más importante, en mi opinión, no es solo empezar, sino que sea sistemática la vacunación, ¿no? Porque hay países que han como que tomado la foto de la vacunación, la gente pincha el primer paciente y pasan días o pueden pasar semanas en algunos países donde no vuelven a llegar vacunas, ¿no? Aquí más que la velocidad y si llegan 5 millones de una vez, eso no va a pasar. Creo que lo importante es tener casi que todas las semanas y todos los días una vacunación sistemática. En este momento está jugando en el mundo lo que se denomina un trade o una teoría de la reflación. La reflación es básicamente algo que siempre aparece cuando después de una crisis, y es que las grandes políticas monetarias y fiscales, que entre otras cosas las actuales son sin precedentes, llevan a la expectativa de mayor crecimiento económico y mayores expectativas de inflación, ¿cierto? Ahora, ese es el mundo ideal cuando la economía empieza a salir de la crisis. Entonces, más inflación por cuenta de mayor crecimiento es un mundo ideal, porque las empresas empiezan a ganar más, la economía crece más, y es de nuevo, es el escenario ideal en un comienzo para los activos de riesgo. Lo que hemos visto ha sido impresionante. Fíjense, las barras azules de esta gráfica fue el comportamiento de los activos de riesgo en el 2020. Terminamos cerrando uno de los mejores años para activos de riesgo y hoy por hoy, en particular los mercados de renta variable y de renta tanto global como emergente, están teniendo el mejor comportamiento este año, con bolsas como la de Estados Unidos y la de Japón alcanzando máximos históricos. Lo de Japón de hace 2 o 3 días, la información dice mucho de lo que estamos viviendo, y es que Japón alcanzó su máximo histórico en bolsa o el mismo nivel que alcanzó antes de que se reventara su burbuja en 1990. Pasaron 30 años tras la crisis japonesa para llegar a los niveles actuales de
de la bolsa. Y bueno, lo del Bitcoin y todo esto demuestra que la percepción de riesgo en este momento es mínima o casi inexistente y que los inversionistas están muy animados por todo este contexto de planes fiscales, planes monetarios, el comienzo de los programas de vacunación generando optimismo. Esta gráfica me la voy a saltar por un segundo porque adelante la muestro otra vez más larga y es que, bueno, el dólar ha caído, en general ha caído. Pues hemos tenido volatilidad aquí en Colombia y demás, pero recordemos que el máximo fue 4.200 largos. Entonces, pues 700 pesos de caída es lo que usualmente pasa después de una crisis. De hecho, en el 2009 sucedió algo similar. Entonces es muy normal lo que estamos viendo y sí ha caído el dólar y no ha caído de una manera pues menor. En el dólar versus las monedas desarrolladas está hoy en mínimos desde el 2017. Y básicamente en el caso de dólar versus monedas emergentes, que es la línea roja, estamos hablando de que devolvimos casi todo la subida de la crisis. En el caso colombiano, pues antes de la crisis estábamos por los lados de 3.400 y bueno, de hecho hace poquito llegamos a ese nivel. Entonces, ese ha sido el comportamiento generalizado en el mundo, pues entre otras cosas para que nos demos cuenta y siempre recordemos que el movimiento del dólar en Colombia casi siempre coincide con movimientos globales, ¿no? Y lo muestra esta gráfica que son canastas de dólar versus emergentes y versus desarrollados. Entonces, en medio de todo este escenario, el apetito por mercados ha subido significativamente. Lo que vemos aquí arriba es como después de un colapso, literal colapso, de los flujos de inversión hacia mercados emergentes de 100.000 millones de dólares nunca antes visto, por allá en marzo del año pasado. Al final del año pasado empezamos a ver un incremento también histórico de los flujos devolviéndose hacia mercados emergentes. Tanto así que logramos cerrar en el neto positivo en flujos emergentes. Y en su mayoría, esos flujos están llegando a acciones emergentes. Ahora bien, esto ya lleva más o menos, estamos hablando de 4 meses, ¿no? Esta tendencia, una tendencia pues no menor. Renta fija ha recibido recursos, pero lo que pasa es que en renta fija no se fue tanta liquidez. Por esta política monetaria tan expansiva, los extranjeros en general no salieron corriendo de mercados emergentes, salieron más de acciones, como se ve también en la gráfica de abajo, que del mismo mercado de renta fija ante la expectativa de tasas de interés bajas. ¿Qué es lo que está, yo no digo preocupando, desafiando en este momento tasas de los 10 años, ¿cierto? Ya generando algunas presiones sobre el dólar, por ejemplo. Yo diría que una parte relevante de la subida del dólar en Colombia ha sido ese incremento de las tasas de tesoros, pero como digo, no es solamente un tema de Colombia, sino que hemos visto depreciaciones en general de las monedas emergentes recientemente, sobre todo las más volátiles, ¿no? Siempre está Colombia, el real brasilero, el peso mexicano, la lira turca. Ahí estamos en ese combo de los mismos de siempre. El punto es, las dos gráficas de la derecha, que el mercado está jugando este trade de reflación que mencionaba. Entonces, la expectativa de que en algún punto de la vida estos planes de estímulo fiscales sin precedentes y también unos excesos de liquidez sin precedentes lleve a una mayor inflación y que esa inflación pueda llegar antes de lo previsto. Y que por tanto, si llega la inflación, entonces la Reserva Federal tenga que subir tasas antes de lo previsto. O sea, en este momento nos estamos empeliculando, ¿sí? Pero ese es el mercado. El mercado se trata de anticipar demasiado las cosas, ¿sí? Así como pues, desde mitad del año pasado estábamos anticipándonos a la recuperación, sobre todo hablo de los mercados globales, pues ahora apenas cuando la economía mundial está saliendo, está empezando a salir, de hecho Europa todavía no ha salido, ya el mercado está diciendo va a haber inflación y van a tener que subir las tasas. Así es el mercado. A pesar de que hoy por hoy, las expectativas es que si nos va bien, la Reserva Federal sube tasas en el 2023, si nos va bien. Y de hecho, los miembros de la Reserva Federal han sido muy claros recientemente, en medio de toda esta especulación, que ellos van a mantener la tasa de política donde está y la expansión monetaria donde está por bastante tiempo. Así lo dicen explícitamente, porque dicen que los objetivos de inflación y desempleo están muy lejos de ser alcanzados. Pero el mercado está en esta especulación, Ahora, hay otro tema que explica el por qué suben los tesoros. Está el tema de inflación
pero por el otro lado está el tema del déficit fiscal en Estados Unidos. Y es el hecho de que pues ese gran déficit fiscal debe implicar mayor emisión de tesoros y por tanto hay una presión. Entonces las dos gráficas de la derecha lo que muestran es, estamos casi máximos históricos de expectativas de empinamiento que ya se han materializado, es decir, en la parte larga de la curva de tesoros está bastante alta, llegamos a 1.30 en estos días versus 0.50 hacia mitad del año pasado, se ha subido bastante la tasa, y abajo la gráfica que se muestra es el monto de posiciones en corto de tesoros, es decir, una apuesta a que las tasas de interés suban. Entonces el mercado ha venido apostando a eso. Ahora bien, hay una buena noticia en el margen chiquitica, es que en las dos gráficas ustedes pueden ver que hay una leve caída recientemente, empieza a bajar un poco tensión porque ya la subida ha sido importante. Entonces, como les digo, estos temas que siempre son muy difíciles de descifrar, si va a pasar o no va a pasar, pues han llevado a que esa especulación de inflación y se nos viene la inflación encima, para mí es un déjà vu, tengo que decirlo, hace 10 años fue lo mismo, cuando empezamos a ver esos estímulos monetarios, la gente empezó a hablar de inflación, inflación, inflación. De hecho, miren la gráfica de arriba. La gráfica de arriba muestra que lo que estamos viviendo hoy no está muy lejos de lo que vimos en el 2008-2009, o no está muy lejos de lo que vimos en el 2014, ¿sí? O sea, esto suele suceder. El mercado empieza a percibir que va a haber más inflación y empieza a jalar las tasas para arriba. Y eso le ha pegado al comportamiento del dólar, ¿no? Yo insisto, para mí esto es un déjà vu, esto es normal. Cuando la economía empieza a salir de una crisis, la pregunta es, ¿va a haber inflación o no? Esa no la responde nadie. Uno como economista, netamente economista y con la experiencia de crisis anteriores, uno pensaría que la inflación se va a demorar en llegar. Claro, puede haber inflación más alta en el corto plazo por unos temas muy puntuales, como que se subió el precio del petróleo, pero la inflación total de la economía global y de Estados Unidos luce bastante lejos de verdad de los objetivos de la Reserva Federal. Y sigue habiendo un alto desempleo, una economía que apenas está empezando a surgir. Entonces, eso se puede demorar en llegar, vamos a ver qué sucede. Pero entonces, más allá del tema de tesoros, que está generando preguntas sobre si la bolsa va a caer, sobre si el dólar se va entonces a disparar en medio de este escenario. Claro, si los tesoros siguen subiendo de manera sistemática y fuerte, tiene que haber en algún momento una corrección de activos, una caída de bolsa y eventualmente un dólar apreciándose más. Pero está la otra pata del análisis, que es la tesis que tenemos desde hace, increíble, 7 años ya, ¿no? Y es excesos de liquidez. Cómo al final el mercado responde a excesos de liquidez. Entonces, ustedes ven la gráfica a la izquierda, más claro no puede ser, ¿no? La correlación que hay entre los excesos de liquidez global, los billetes que se han impreso en los últimos años versus la bolsa global. Y eso genera, pues la correlación es toda. ¿Por qué? Porque tenemos unas tasas todavía en el mundo muy negativas, por ejemplo en Europa, en Japón, en Inglaterra, y en Estados Unidos siguen siendo históricamente bajas. 1.3 sigue siendo una tasa históricamente baja en Estados Unidos. Entonces, cada vez hay más liquidez en el mundo, cada vez más, porque hoy por hoy cada mes la Reserva Federal mete plata, el Banco Central Europeo mete plata, y eso inunda los bolsillos del mercado financiero, y como no hay donde meter la plata en activos seguros, o sea, existen los activos seguros, pero no pagan nada, pues se sigue generando este incentivo a la búsqueda por retorno. Tanto así que miren la gráfica a la derecha, estamos hoy en máximos históricos de exposición de fondos globales a mercados emergentes, ¿sí? Hoy por hoy estamos en el máximo histórico de la cantidad de fondos de inversión en el mundo que dicen que su activo preferido en el 2021 es mercados emergentes. Eso particularmente tiene que ver con acciones y con las monedas de mercados emergentes. Entonces, ¿por qué pasa por qué se configura esto? Por los excesos de liquidez y porque, bueno, hay optimismo en el mundo. Y esta gráfica que está acá abajo refleja lo que acabo de decir. Aquí está de nuevo. La liquidez global, cómo sube y sube sin parar. Y por el otro lado, los bonos con tasa de negociación negativa. En el eje derecho, ustedes ven cuántos bonos en el mundo, en monto, tienen hoy tasa de interés negativa. 16 trillones de dólares, ¿sí? Y el ejemplo simple que siempre doy es el de Alemania, que hoy paga una tasa del menos 0,35 a 10 años, el gobierno de Alemania. Entonces, en ese orden de ideas, la gran pregunta es, bueno, los tesoros se suben, sí, pero por otro lado sigo teniendo más y más y más y más liquidez.
en qué momento para la subida de tesoros. Esperamos no equivocarnos, pero nosotros somos, yo no digo convencidos, porque si estuviéramos convencidos, pues seríamos ricos, ¿cierto? Y no estaríamos acá. Pero sí tenemos la convicción, una alta convicción, de que las tasas de los tesoros en algún momento van a frenar, pueden subir técnicamente 10 puntos básicos más, algo por el estilo, pero la Reserva Federal no creo que permita que las tasas de interés sigan subiendo. ¿Por qué? De hecho, eso pasó en el 2008, pasó en el 2009, pasó en el 2012, pasó en el 2014. Porque cuando suben las tasas de los tesoros, se empiezan a impactar todos los créditos en Estados Unidos y en el mundo, pero en Estados Unidos también, y en particular las tasas hipotecarias. Y si se impacta el mercado de crédito, se impacta el crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, esto es otra vez, por eso yo digo que estoy viviendo es como un déjà vu. Claro, nos podemos equivocar porque esta crisis es tan diferente a las demás que estamos como aprendiendo muchas cosas, pero nosotros no creemos que apenas cuando la economía está saliendo del hueco, del fondo, la Reserva Federal permita que se dañe esa recuperación. Entonces, puede haber presiones adicionales, el mercado está como bajo tensión, sobre todo los mercados accionarios, los mercados de commodities que han subido mucho están bajo presión porque dicen, no, esto tiene que corregir, eventualmente puede haber correcciones, es natural en los mercados, pero nosotros vemos que vaya a haber algo como que en 3 meses nos digan, no, tocó subir tasas, eso no va a pasar, ¿sí? Eso no va a pasar, no va a pasar pronto, no creo que pase este año, y en ese orden de ideas vamos a tener cada vez más volatilidad, sobre todo cuando los mercados ya están, han subido tanto en algunos casos, pero digamos que la visión que tenemos es que los excesos de liquidez van a mantener las tasas de interés en niveles históricamente bajos, y que así los mercados emergentes pueden seguir disfrutando por lo menos por un tiempo más de estos excesos, insisto, aunque en medio de volatilidad, y si esto que estoy viendo es así, puede haber algunas presiones bajistas sobre el dólar. Ahora bien, miren esta gráfica que les mostraba atrás, pero ya más larga. Si bien es cierto que el dólar ha caído recientemente, tanto frente a monedas desarrolladas como emergentes, la realidad también es que estamos lejos de estar en una tendencia bajista del dólar. O sea, no se ha confirmado. Si ustedes miran, el dólar frente a monedas emergentes está todavía en máximos históricos. Estamos en el mismo nivel del 2015, que fue un máximo histórico. Más allá de que ya se ha devuelto todo lo de la crisis. Y, como les decía, en el caso de monedas desarrolladas, el dólar está en niveles del 2017. Entonces, lejos de configurar aún una caída del dólar. Y creo que se tienen que dar muchas cosas para que efectivamente veamos una fuerte caída. No la estamos viendo, la verdad. O sea, nosotros éramos de bajistas en dólar. De alguna manera esa visión se ha materializado. Pero pues nunca hemos pensado y por ahora no pensamos que esto pueda ir a 3.000, 2.900, ¿no? Ese tipo de cosas no lo vemos, sobre todo porque los mercados emergentes en particular, pues tienen unos desafíos enormes hacia adelante para recuperar sus economías. Con todo, les muestro esta tabla antes de entrar a Colombia. Esto no es Credicorp Capital, esto es consenso del mercado, está recientemente actualizado. Y yo les voy a decir una verdad aquí entre nos, ya que estamos en confianza y somos poquitos, ¿no? Solamente veo 500 personas conectadas. No le tomen foto a esta tabla y no crean tanto en estos números, ¿sí? No le crean tanto a los economistas con el dólar. Yo creo en mí, ojalá crean en nosotros, pero pues la verdad es que si se habrán dado cuenta es bastante difícil que acertemos en dólar. Hay varios trabajos, y a mí me encanta mirar eso, yo lo hago, que muestran cómo siempre el mercado, los economistas, y el mercado mismo, persigue el dólar, persigue el dólar. Entonces las proyecciones van cambiando conforme el dólar se mueve, ¿no? Entonces yo les voy a poner un ejemplo súper simple. Está en el euro y la libra aquí arriba. El euro está a 1.21, la libra a 1.38 más o menos. Hace 6 meses el mercado decía que el 2021 el euro iba a terminar en 1.19, ahora dice no, 1.22. Y con la libra decía 1.32, no, ahora 1.40. No, pues obviamente es como, pues ya llegaba a ser difícil que si el spot llegó a 1.21, 1.38 se cumpliera el 1.19, el 1.32. Esto demuestra que nos vamos persiguiendo el mercado. Entonces, para el 2022 el mercado decía, el euro va a ser 1.20. No, pues ya está 1.21, entonces 1.25. Y como ya está 1.38, pues va a ser 1.42 el próximo año. El mercado persigue. Yo hice ese trabajo también, pues ese análisis con la encuesta del Banco de la República a economistas,
Y en la parte de tasa de cambio, ustedes miran correlación en el nivel de spot del dólar, cómo se mueve hoy, versus la proyección a 8 meses del consenso, el promedio, y esa vaina es igualita, ¿sí? Entonces el mercado persigue porque, y más en una crisis como esta, no sabemos para dónde va realmente. Inclusive miren las proyecciones de acá abajo. Bueno, vamos con Colombia. 3.500. Hace 6 meses estaban 3.400, esto no ha cambiado mucho, pero el mercado sí alcanza a estar por arriba de 3.500, pero como hace un mes se fue a 3.414, 17 fue como el mínimo, entonces el mercado se volvió a bajar. Y a un año luz, a un año adelante lo ve a 3.400. Esto no es normal. O sea, ¿quién en sus 5 sentidos cree que el dólar va a estar flat en el mismo nivel durante año y medio? Nadie, nadie, ¿sí? Esto, en mi opinión personal, lo que refleja es que el mercado no tiene ni idea para dónde va el dólar. De tal manera que lo más aproximado puede ser poner como pronóstico un nivel similar al actual. Y eso sí está demostrado por unos estudios. Dicen que para proyecciones de muy corto plazo, tal vez es más acertado, tal vez no, se demuestra que en el tiempo, o sea, con muchos pronósticos, es más acertado, llega a ser más acertado poner como proyección del tipo de cambio a un año o menos de un año en ese horizonte corto, a lo que está hoy el dólar, que poner el número que vota un modelo de pronóstico, ¿sí? Entonces creo que el mercado está haciendo eso, está poniendo algo similar al spot ante la incertidumbre tan grande que hay sobre lo que va a pasar con el dólar. Nosotros en Credicorp Capital no actuamos así, quiero hacer la aclaración, ¿sí? Nosotros combinamos un par de cosas y voy a hacer la cuña. Y ya les voy a decir que espera Credicorp Capital del dólar, pero eso lo dejo al final porque de nuevo, si no se nos van. Nosotros combinamos modelos que la verdad nos funcionan relativamente bien, pero por otro lado, la visión de la mesa, liderada por José Joaquín, que está con nosotros hoy, porque esa combinación corto plazo, los flujos y demás, la visión que tiene la mesa, que ve la mesa, y siempre hago la cuña que por nuestra mesa pasan más del 10% de los flujos diarios de negociación de dólar en Colombia, esa visión de corto plazo con nuestros modelos pues nos ayuda bastante. Y nosotros no somos de cambiar las proyecciones todos los días. De hecho, tenemos ya desde hace 4 o 5 meses la misma proyección para este año. Y ya les voy a compartir cuál es. Pero entonces, el punto es, está muy difícil, siempre es difícil, ahora pues obviamente es más complicado en medio de esta situación. Y me voy a detener un segundo, yo tengo que empezar a ir más rápido, con Colombia no me voy a detener tanto porque ese es el contexto importante que más está afectando la moneda, pero quiero decirles que, ¿por qué los economistas somos tan bruticos para estimar el dólar? El modelo de dólar es perfecto, ahorita les muestro una gráfica, es muy bueno, funciona muy bien, pero cuando ya pasaron los acontecimientos, es decir, el modelo demuestra que cuando se hace lo que decimos backtesting, hacia atrás miramos, el modelo está bien conformado. Lo que pasa es que el modelo que tiene como variable explicativa el precio del petróleo, tiene como variable explicativa el diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos, tiene como variable explicativa el dólar a nivel global, el índice de XY que está acá arriba. Ese modelo está bien hecho, pero es que para pronosticar para dónde va el dólar en Colombia, por lo tanto requiero pronosticar y ser acertado en para dónde va el petróleo, para dónde van las tasas de interés, para dónde va el dólar a nivel mundial. Es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, es casi imposible acertar. Y obviamente el dólar también se mueve por una cantidad de cosas ajenas al mercado, o si no, preguntémosle al coronavirus, perdón, al mercado, no a los fundamentales económicos. Esa variable sí se me olvidó, tengo que confesar, se me olvidó meter la variable coronavirus a finales del 2019, entonces de ahí fue el error, el ligero error de pronóstico el año pasado. Entro rápido entonces a poner a Colombia en el contexto de Latinoamérica. Y aquí, como pongo en este subtítulo, la realidad es que para la región todo el mundo va a estar enfocado en el tema político, en temas de reformas y en los procesos de avances de vacunación. Eso es lo vital. Nos está ayudando montones lo que está pasando con el precio del petróleo y en general en la región con el aumento importante de precios de commodities. Lo que pasó en Colombia, simplemente un recorder y no me voy a detener en eso, sino el tiempo no me alcanza. Lo que pasó en Colombia con el comportamiento del virus en enero fue impresionante. Es el único país que hizo esto. Bueno, hay otro por ahí que se ve chiquito, que parece que es Argentina.
pero esta subida de superar máximos de la primera ola y bajar de la manera en que lo estamos haciendo es increíble, ¿sí? Yo creo que algo más allá de las cuarentenas, les soy honesto, pero pues no soy médico, entonces no sabría explicarlo. Pero no es normal pasar de 20.000 casos a 3.000 simplemente con cerrar 3 ciudades, porque pues si fuera tan fácil, hace un año nos hubiera pasado lo mismo, ¿no? Y no pasó. La verdad es que la de vuelta fue increíble en el virus. Y bueno, la buena noticia es que después de haber cerrado la economía, Colombia tuvo una restricción pues muy fuerte en el mes de enero. Ya venimos relajando las medidas y eso es una muy buena noticia. De hecho, eso empieza a reflejarse en los datos de movilidad. Esta gráfica es de las mejores cosas que se han inventado en la humanidad para hacerle seguimiento a la economía y al virus, pues más allá del virus, a la economía mediante o durante la pandemia, y son los datos de movilidad, ¿no? Esto muestra, en el caso de Colombia, pues claro, por allá en abril la movilidad cayó un 66%, versus el periodo precrisis, llegábamos a un nivel tan bajo como 15% y hoy estamos al 20%. Ese es el último dato conocido, primera semana de febrero. La buena noticia es que este menos 20 estaba en menos 30 en enero. Entonces ya claramente empieza otra vez a recuperarse, a volver como a la situación de noviembre, diciembre, la economía colombiana, y varios indicadores ya reflejan que estamos retomando esos niveles. Si ustedes comparan esa barra azul clarita con la de los otros países, hay una buena noticia, y es que Colombia, a pesar de las medidas y demás, sigue siendo una de las economías más abiertas de Latinoamérica. Es decir, Chile está cerrado en un 26, Perú un 42, ahorita está súper cerrado, Argentina similar diría yo, México más cerrado, Colombia es de los países más abiertos, y en eso creo que hemos tenido cierto éxito, ¿ya? Brasil es la gran excepción, porque recuerden que Bolsonaro dijo que el coronavirus era una simple gripiña, un resfriadiño, y entonces atacó el virus pues como lo atacó, si es que no lo atacó, más bien, digamos, ¿cierto? Bueno, paquetes fiscales, quiero que se memoricen esta gráfica, porque quiero hacer un comentario hacia adelante. Colombia fue el segundo país de la región con el menor estímulo fiscal pues en Latinoamérica, seguido de México. Perú, Brasil, Chile botaron la casa por la ventana. Argentina, quebrado, salió y gastó más. Colombia tuvo que buscar un balance entre sostener la economía y no perder el grado de inversión, ¿no? Y espantar a los inversionistas. Eso está explicado particularmente por eso, por nuestras cuentas fiscales débiles. Quiero que se memoricen esto porque Colombia pues pudo implementar un plan fiscal tan agresivo como otros países. Es que esto es, no sé, la tercera parte de Perú o Brasil, ¿no? Prácticamente. Pero la economía colombiana no lo hizo tan mal. Esto es súper importante para hablar de Colombia adelante. Y bueno, tenemos un calendario electoral enorme, no me detengo acá, en la región. Yo diría que en medio de todo, a pesar de que seguramente pues va a empezar el ruido y vamos a empezar a hablar de elecciones más adelante en el año, yo sí creo que es muy positivo estar en este momento con un gobierno que va a estar un año más, no, más de un año, ¿no? Como año y medio más. Y no tenemos que estar preocupados por elecciones en el muy corto plazo. El resto de países están enfrentando todo simultáneamente, ¿no? Lo de Perú es un caso muy crítico en este momento, donde nada funciona relativamente bien, porque están en campaña y en abril hay elecciones y el Congreso no deja trabajar y en fin. Chile está en la misma situación, proceso constitucional, se le vienen elecciones presidenciales en noviembre. Ecuador ni hablar, no se sabe ni siquiera quién va a segunda vuelta. En fin, entonces yo sí creo que es relativamente favorable estar como limpios, despejados del tema político, por lo menos en el corto plazo, mientras se hace el tema y se implementa lo de la vacunación. Seguramente ya al final del año vamos a empezar a ver más ruido, o en el segundo semestre del año más ruido alrededor del tema político. Pero por ahora otros países están llevando más la atención en lo político que Colombia. Esto resume lo que estamos viendo en la actividad colombiana. Estamos viendo riesgos a la baja en el corto plazo, sobre todo ante la lentitud del programa de vacunación. Definitivamente vamos súper rezagados. Eso implica riesgos a la baja en el sentido de que si se viene otra ola, pues toca volver a cerrar. Otros países ya tendrían que hacerlo de pronto en menor magnitud. Pero por el otro lado, a mediano plazo, somos más optimistas porque creemos que el tema de la vacunación sí va a generar un impacto positivo.
Muy rápidamente, la gráfica de arriba a la izquierda muestra cómo hay una correlación enorme entre la actividad económica y la movilidad. El indicador que les mostraba atrás, fíjense cómo cae en enero la movilidad, pero ya nos empezamos a recuperar. Entonces, la senda de recuperación va a continuar a partir de febrero. Ya hay datos, como les digo, que reflejan eso, particularmente los usos o las compras con tarjeta crédito y débito de los principales bancos del país están mostrando que estamos retomando los niveles previos a Navidad. Y eso, pues, es una buena noticia. Hemos tenido datos como demanda de energía, despachos de cemento, este ha sido impresionante. Creo que aquí hay que decir que el gobierno ha tenido éxito en mantener el sector construcción funcionando y se está viendo reflejado en esto de despachos de cemento, muy relacionado con también un poco relacionado, no es uno a uno, con la compra de vivienda. Hoy el sector construcción está realmente rezagado. Es el sector que peor le fue el año pasado, cayó casi un 30%. Eso solamente había pasado en la crisis del 99. Pero por otro lado, hay una realidad que es positiva y es que las ventas de vivienda están disparadas, ¿sí? Y eso está ayudando a bajar los inventarios. Los inventarios de vivienda han caído en los últimos 6 meses, han caído al nivel de 5 años atrás. Y eso es muy positivo, ¿no? Porque en la medida en que caen los inventarios, ahí empieza a haber una recuperación gradual de las iniciaciones y de la construcción. Entonces, eso es previsible que vaya sucediendo gradualmente a lo largo de este año. Entonces, las ventas de vivienda van bien, las ventas de carro ni se digan, aquí cayó en enero, pues por obvias razones, pero lo que estábamos viendo entre septiembre y diciembre es, a mí me deja atónito, ¿no? Y aquí hay que decir que se ha roto bastante la teoría. ¿En qué sentido? En que a uno como economista, la teoría económica le dice y la evidencia de crisis anteriores le dicen que lo último que se recupera en una economía como pues en cualquier economía después de una crisis son las ventas de vivienda, las ventas de carros. Es lo último, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los bienes de mayor valor y lo último que uno compraría en un evento en el cual tengo incertidumbre sobre el mercado laboral, sobre la misma economía, inclusive sobre el tema político, ¿no? Pero no, todo el mundo aquí comprando casa, bueno, todo el mundo estoy exagerando, pero mucha gente comprando casa, comprando carro, como si no hubiera crisis. Todo el mundo está analizando esto de manera muy detallada, algo está pasando con el consumo en Colombia. Y miren esto que está acá, esta línea de la izquierda acá abajo muestra cómo va el consumo total. Esto es de radar. Aquí sube y la verdad es que la tendencia ha sido muy favorable entre julio y noviembre. Cae un poquito en diciembre, pues porque acuérdense que en noviembre hubo Black Friday y se anticiparon las primas y hubo el día sin IVA. Eso elevó mucho las ventas en noviembre. Y enero, listo, se dio el cierre. Pero al final la caída no fue tan fuerte. O sea, es muy lejos, afortunadamente, de lo que vimos por allá en mayo o abril del año pasado. El punto es, parece que hubiera cierta capacidad de compra de los consumidores, una compra mayor a la que estimábamos inicialmente. Hay una tesis que está surgiendo, bien interesante, y no solamente en Colombia, porque esto de las ventas de vivienda en particular está sucediendo en muchos países del mundo como Estados Unidos y Inglaterra, que la gente que no perdió su trabajo ahorró mucho y está empezando a gastar lo que ahorró. Y eso, pues, que es bien interesante, ¿no? Obviamente con el retrovisor y ya después de un año ya decimos, ah, pues obvio, pero sí, pero al principio jamás nadie sabía que esto podría llegar a pasar. Y es que yo les doy un ejemplo muy puntual, obviamente guardar las proporciones. Yo siempre digo, miren, si usted es una persona de ingresos altos, le aseguro que solo en un viaje a Europa se ahorró 40, 30, 50 millones de pesos. ¿Sí? Yo tengo un amigo que fue a Rusia hace 3 años y se gastó 100 millones porque son 3 hijos. 100 millones de pesos. Entonces, la persona que está acostumbrada a viajar, el año pasado se ahorró mucha plata. Y yo digo, si la persona es de las que solamente va a Melgar o a Carmen de Apicalá, pero va a tener 4 puentes, igual ahí se ahorró mínimo 10, 15 millones de pesos. ¿O no? Digamos que ese es como el punto. Pero además se ahorraron en el almuerzo diario en la oficina y se ahorraron lo de la gasolina. Las personas que en general son de mediano a alto ingreso y que pueden trabajar desde su casa. Entonces, eso es mucha plata. Obviamente no está hecha todavía la suma a nivel nacional, pero pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso le sucedió a mucha gente.
Y por el otro lado, hay algo de evidencia de que las ayudas monetarias dadas por el gobierno elevaron el ingreso de varias personas, porque las personas han recibido un cheque mensual, pero por otro lado, pues mucha gente sigue recibiendo pues algo de su sueldo, sobre todo los que son informales, independientes, ¿no? En los ingresos bajos. Entonces, quisiera que haya un poder de compra mayor a lo que estábamos pensando antes, a lo que sugiere la teoría económica, y eso es muy, muy positivo. Muy, muy positivo. Ahora, la duda es, ¿esto es un one-off? ¿Esto es temporal? No sé, hay que esperar porque el mercado laboral sigue muy deteriorado, pero digamos que hay que reconocer que lo hemos visto desde julio, agosto del año pasado, nos ha sorprendido, pero lejos, en términos de consumo, no a nosotros, yo diría que a todo el mercado. Y también nos genera confianza que los indicadores de sentimiento están positivos. Este gráfico de la izquierda, el que más nos interesa de la confianza del consumidor, es esta perspectiva a 12 meses. El consumidor colombiano, esta es la encuesta de Fedesarrollo, está viendo algo, definitivamente está viendo algo positivo, porque, listo, en enero cayó un poquito, pues cayó por el tema de la cuarentena, pero seguimos en los niveles más altos desde el 2018, o sea, ni siquiera prepandemia. El consumidor algo está percibiendo, y no es algo de ahorita, es algo desde, como les digo, por allá desde julio esto empezó a crecer muy duro. Ojalá el consumidor esté siendo, digamos, acertado en el sentido en que el consumidor está viendo, listo, esto es temporal, pero salimos. Y esto está muy correlacionado con la actividad económica a futuro. Y miren cómo la confianza empresarial, la de comercio y la industria, pues también desde los mínimos del año pasado se ha recuperado significativamente. Entonces, estos indicadores, básicamente lo que nos dicen, sin pecar de exceso de optimismo, es que la economía debe seguirse recuperando en los próximos meses. Hay una teoría que, discúlpenme si ya a algunos los tengo aburridos, pero esta tesis yo estoy contento porque al final creo que se ha materializado. Desde que empezó la pandemia, volvimos a retomar esta tesis. Es una tesis que yo en lo personal la tengo desde hace más de 10 años y que empecé a compartir con colegas, con autoridades. Y es que, miren, Colombia tiene algo especial, ¿sí? Colombia tiene algo especial porque si ustedes se dan cuenta, desde 1906 solamente ha habido 3 recesiones, con la actual 3. Si ustedes miran lo que le ha pasado a los grandes países de Latinoamérica, los otros grandes, desde 1950, que es donde hay datos, 50 desde acá, ellos han tenido en promedio 6, 7 recesiones. 7, nosotros 2, ¿sí? Entonces, hay algo en Colombia, insisto, esto creo que me lo han escuchado años algunos, que hace que Colombia resista aparentemente más que otros cuando hay choques externos, no internos, no como la crisis hipotecaria, sino externos. Y este es externo, ¿no? Y nuestra hipótesis está basada en la diversificación interna en Colombia, que es lo que está escrito ahí arriba. A algunos los sorprende todavía, porque esto no lo tiene que saber la gente comúnmente, y es que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, los 4 sumados llegan al 40% del PIB nacional. Eso es muy bajito para las 4 principales ciudades del país. ¿Por qué es bajito? Porque si ustedes van a Perú, Lima, solo Lima representa el 44% de Perú, del PIB peruano. Santiago de Chile representa el 42% del PIB chileno y la gran provincia de Buenos Aires representa el 53% del PIB argentino. Colombia tiene una diversificación interna increíble por las ciudades intermedias, porque cada región depende en general de sectores productivos diferentes. Y esto era nuestra tesis, iba a jugar un papel importante en medio de cuarentenas focalizadas. ¿Sí? Porque es cierto que tuvimos cuarentena nacional hasta septiembre, pero la realidad es que muchas ciudades intermedias empezaron a abrir gradualmente muchos sectores que en otras ciudades no, en la medida en que lo podían hacer. Como decía el presidente en su momento, la llave de la gradualidad la tenían los municipios. Entonces, muy bien, o sea, muy bien en el relativo, como sé, en su momento Barranquilla, aunque es de las grandes, pero ha estado mucho mejor que el resto, Neiva, Pereira, Ibagué en algunos meses. Entonces, creo que eso, la suma de todas esas, ayuda. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es que Colombia cayó 6.8 el año pasado, un histórico, pero ese 6.8, y ¿se acuerdan que les dije memoricen una gráfica fiscal que les mostré adelante? Ese 6.8
es el mismo número que cayó Latinoamérica como un todo. Ese 6,8 de caída es mejor que la caída de México, casi un 9, Argentina, un 10, Bolivia, un 8 y pico, Ecuador, un 8 largo, y Perú, que cayó el 11%. O sea, Colombia terminó contrayéndose menos que varios o la mayoría de países de la región. Pero hay algo muy importante, es que esos otros países que crecieron más o se contrajeron menos que nosotros, implementaron planes de estímulo fiscal absurdamente grandes, que era la gráfica que les mostré atrás. Y a eso sumen lo siguiente, que esto me genera un poquito más de amor por la patria, ojalá me dure, ¿no? Y es que este país no se dejó impregnar de populismo, ¿sí? Resulta que Chile es el país que más rápido va, y Perú también se ha recuperado relativamente rápido en los últimos meses, porque allá se aprobaron retiros de ahorros pensionales, que acá afortunadamente no llegaron esas medidas populistas, ¿sí? Para que se hagan una idea, y esto es un dato de cóctel, en Chile se aprobó el retiro en la suma es de 14 puntos del PIB de retiros, es una locura. Y en Perú ya estamos hablando de retiros por cerca de 6 puntos del PIB, ¿no? En Colombia, cero. Entonces, para mí, no quiero pecar de que soy optimista, pero yo digo que yo con Colombia siempre he sido optimista relativo. Ojalá pues me siga durando ese optimismo por más tiempo. Todo depende sobre todo de la política, usualmente. Pero la realidad es que Colombia, con un estímulo fiscal de los más bajos de la región, sin medidas como retiros pensionales, haber logrado crecer más que otros países o el promedio de Latinoamérica, pues es positivo. Hay algo, Colombia tiene algo, ¿sí? Países que de pronto soltaron la economía y no tuvieron ayudas y ese tipo de cosas, cayeron 8, 9, 10%, 11%, ¿no? Eso es como el mensaje por ese lado que les quería dejar. Creo que Colombia lo ha hecho bien. Nosotros vemos o pues relativamente bien, ha mostrado cierta resiliencia y esperamos que este año la economía salte a un 4,8. Eso sí, toca decir muy abiertamente, una cosa es crecimiento, otra cosa es rebote. Este rebote se da por temas estadísticos en su mayoría, la recuperación va a seguir siendo gradual. No todo es color de rosa, voy a pasar más rápido por acá, pero quiero dejar muy claro el punto. Gráfica a la izquierda arriba, el empleo se recupera lento, todavía falta recuperar más de 1.200.000 puestos de trabajo desde la pandemia, y la verdad, los empleos que se han recuperado en su mayoría son informales, y la verdad, honestamente, eso es un riesgo futuro sobre el crecimiento y sobre el consumo en particular. Entonces, ese es un riesgo grande. Ahora, esto puede ser mal de muchos consuelo de nosotros, pero esto le está pasando a todos los países de la región, y el mercado laboral es de verdad, debería ser el foco de toda política pública. Pues en Colombia eso sí no va a pasar, y menos en elecciones. Y esta gráfica de abajo a la derecha muestra cómo se han venido recuperando las expectativas de inversión de los empresarios, pero sigue muy bajita y la inversión está completamente parada, ¿sí? Sobre todo la residencial. El residencial es lo que está jalando hacia abajo a la inversión, y en ese sentido, pues hay un desafío enorme de generar las condiciones para que la inversión se recupere, y eso está atado al tema laboral. Y el otro gran desafío, gran, lo que se va a llevar toda la atención, lo que genera cuestionamientos, dudas, qué va a pasar con este país, es la reforma tributaria. Y la reforma tributaria, a ser presentada, pues ya tiene opositores, ¿no? Todavía no se conoce y ya tiene opositores. Y ahí es donde uno dice, entonces como les decía en un momento, yo soy optimista relativo con Colombia, sobre todo en materia de crecimiento, pero sí en lo fiscal y en lo que concierne netamente a la política, pues uno nunca va a estar tranquilo, ¿sí? Y la verdad es que el país no es viable si seguimos en las mismas, tratando de tapar huecos así de grandes con retazos. Y me da temor que hacia allá vamos otra vez con la reforma tributaria a ser presentada este año. Ahora, esto no es nuevo y no es porque ya hemos visto noticias recientemente del partido de la U y una parte del radical diciendo no vamos a apoyar la reforma. No, esto lo sabíamos desde el año pasado. Presentar una reforma tributaria en medio de año preelectoral y en medio pues, de una crisis tan profunda, pues iba a tener una dificultad gigante. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que sí va a haber una reforma,
Colombia lleva, con esta va a ser la número 15 desde 1990. Yo creo que tenemos Guinness Record. El gobierno debería pedir que nos metan en el librito de récord Guinness de cantidad de reformas tributarias hechas en un lapso de 30 años. Yo creo que va a ser una reforma porque estamos acostumbrados y hay que decir que el Congreso y el gobierno siempre sacan adelante reformas, pero la gran pregunta es ¿cuál reforma va a salir? ¿Sí? El gran foco de la reforma en principio es el IVA, ampliar la base del IVA. Yo aquí creo que no alcanzo a hacerles educación y a amendarles el mensaje, pero hay que ampliar la base del IVA, no hay opción si este país quiere ser viable fiscalmente. Miren la gráfica que está aquí a la izquierda. El costo fiscal por no grabar la cantidad de bienes que hoy no se graban en Colombia, que es como un 40% de la canasta, es casi 7 puntos del PIB al año. Ese es el costo fiscal. ¿Por qué? Porque es que aquí, como lo ha querido decir el ministro, no es la persona de bajos ingresos la que va a pagar eso. No lo va a pagar, porque de hecho ya hay un programa implementándose exitoso hasta hoy de devolución de IVA a las familias de bajos ingresos. Eso ya está y está funcionando bien. El tema es que la persona, literalmente, que se va a el éxito, a Pomona, a yo qué sé, cualquier cosa, ¿sí? A comprar algo que no tiene IVA y que vale 50.000 pesos o 100.000 pesos, hombre, esa es la persona que está generando este hueco fiscal. Pero pues en medio de elecciones y el populismo, ahí sí, nadie va a entender eso o no quieren entenderlo. Y no sé si el presidente y el ministro se vayan a gastar todo, porque se lo gastarían todo su capital político explicando el cuento. Pero hace 3 años, que ya lo habían intentado, antes de salir la reforma, ya quieren matarla, ¿no? Y eso pues nos genera muchos cuestionamientos. Entonces yo sí creo que va a haber una reforma tributaria, creo que va a ser diluida. El gobierno está apuntándole algo cercano a 1,5 del PIB. Yo creo que eso va a estar por los lados de 0,81, que no es mala, pero la gran pregunta que todos nos queda es, ¿y eso será suficiente para que las calificadoras nos dejen el grado de inversión? No lo sé. Las calificadoras quieren ver un compromiso creíble del gobierno. Y eso implica, sí, de pronto subir impuestos un poco en el 2022, pero dejar escrito que desde el 2023 en adelante se siguen subiendo impuestos. Y obviamente, pues eso no va a depender solamente de este gobierno, sino del que viene. Entonces son muchas preguntas las que quedan. Y por eso nosotros en este momento hemos venido jugando del lado conservador, diciendo desde mitad del año pasado o antes que la probabilidad de perder el grado de inversión sigue siendo alta. Ahora, ¿cuándo definiría las calificadoras eso? Yo creo que a finales de este año o inclusive podrían esperarse el primer semestre del 2022 porque ellos necesitan claridad de la reforma. Tal vez en algunos casos van a querer esperar cómo se define el tema político. Entonces hay espacio, pero eso depende de cómo se dé el debate en el Congreso de la reforma tributaria y ahí es donde están las preguntas. Entonces en esta ocasión versus años anteriores, nosotros no queremos estar usando los dedos y apretando el estómago eh, diciendo, no, yo creo que no nos quitan el grado de inversión. No, yo creo que hay que prepararnos para perder el grado de inversión. Ahora bien, también quiero decir que creo que el mercado ha venido anticipando eso bastante. Para mí un dólar a 3.600, para mí unas tasas de interés a 10 años en Colombia de 6,15, definitivamente están descontando en buena parte la pérdida del grado de inversión. Colombia está pagando en dólar y está pagando en tasas de interés, según nuestras estimaciones, niveles excesivamente subvaluados, lo que quiere decir que el mercado está incorporando algo más allá de los fundamentales, que seguramente es ese grado de inversión. Claro, si lo perdemos, pues habrá una volatilidad importante de corto plazo, es nuestra opinión, pero de nuevo hay que decir también que esto seguramente va a ser un tema más fuerte hacia finales de este año o 2022. Dicho eso, la reforma tributaria va a ser relevante para los mercados, para la inversión, para absolutamente todo hacia adelante y es la clave del país. Nosotros no vemos riesgos de inflación y por lo tanto vemos que el Banco de la República va a tener la tasa inalterada al nivel actual todo el año. Eso pues juega un rol importante sobre el dólar. Algunos han especulado que puede bajar tasas de interés pronto. Puede ser, es decir, hay una puerta abierta, pero nosotros no creemos. Creo que el staff del banco, el gerente del banco Villar y en general los codirectores están cómodos con la postura actual. La gran duda que tenemos es que como Duque cambió 3 codirectores, nadie tiene la más remota idea, porque además no son tan conocidos en el mercado. Bueno, hay uno que sí era cero conocido, no voy a decir quién es, pero no los conocemos como piensan, entonces no sabemos si en algún momento se puede cambiar el balance de los votos, ¿no?
y entonces hay un riesgo a que bajen la tasa una vez más. Eso usualmente genera un poco de presión momentánea al dólar al alza, pero por ahora, digamos, con los análisis del staff del banco, creemos que la Junta está bastante cómoda con la tasa actual y eso se debería mantener ahí. Entonces ahora sí cierro para terminar acá diciendo lo que estamos viendo del dólar en Colombia, con todo lo anterior. Tengo que hacerles una cuña. A pesar de lo que les dije atrás de los economistas y cómo fallamos, yo les quiero decir que históricamente nosotros hemos sido relativamente acertados con dólar, ¿sí? Puede ser suerte, ¿ya? Pero digamos en cuanto a tendencia y valores, usualmente en muchos años, en muchos, no todos obviamente, en muchos años hemos sido acertados. Y les quiero, este primer párrafo que está acá, refleja lo que escribimos el 11 de noviembre del año pasado, cuando publicamos nuestro último reporte trimestral. En noviembre dijimos que el dólar seguramente iba a alcanzar 3.400, un nivel similar, en algún punto del 2021. Particularmente lo veíamos en el primer semestre. ¿Por qué? Porque veíamos que la continuidad de la recuperación se mantendría de la economía mundial, porque veíamos eventualmente precios del petróleo más altos y porque ya iba a haber más claridad de las vacunas y excesos de liquidez por parte de la Reserva Federal. Eso fue el 11 de noviembre. Los siguientes días se reafirmó la victoria de Biden y en particular se anunció lo de las vacunas. Y lo que veíamos pasando en el primer semestre del 2021 pasó exactamente el 17 de diciembre del año pasado. En un mes, el dólar pasó de 3.650 a 3.414. Y a mí me decían, y lo tengo que decir, había clientes con los que hablaba y me decían, bueno, eso no va a llegar a 3.400. Pues, o sea, obviamente puede que no llegue, es lo que dicen los modelos, el feeling que tenemos, lo que nos dice la economía, lo que nos dicen los inversionistas, y llegó excesivamente rápido. Entonces, esto es lo que nos pasa a los economistas y está demostrado. En tendencias y niveles llegamos a ser acertados, lo que pasa es que no tenemos la más remota idea de cuándo ese pronóstico se va a cumplir. Esto se me anticipó 3, 4 meses y obviamente pues quedamos todos mirando hacia arriba y diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, el dólar ha venido rebotando por las cosas que explicaba atrás. En el corto plazo, no descartamos que el dólar vuelva a caer hacia esos niveles, que trate de buscar otra vez 3.400, algo por el estilo, sobre todo por ese apetito por riesgo que hay en el mundo. Pero una vez ya llegó a ese nivel, pues mucho antes de lo esperado, pero una vez ya lo tocó y demás, uno empieza a percibir que el dólar va a ganar en volatilidad, ya lo hemos visto, ese movimiento reciente ha sido increíble, va a ser cada vez más volátil y que los factores internos van a jugar un rol cada vez más importante. Particularmente la reforma tributaria cuando se presente, en algún punto seguramente antes de mayo, junio, y después empieza el tema político. Entonces, desde el punto de vista netamente económico, esperaríamos bastante volatilidad, un rango de negociación muy amplio, de lo cual seguramente Joaco les va a hablar, y vemos un dólar cerca de 3.500 este año. Ese pronóstico mantenemos desde noviembre y tenemos la expectativa de que podemos terminar por esos lados, pero con una volatilidad muy grande. Yo no descartaría desde lo netamente económico un transando entre 3.300 y 3.800 este año. Un rango enorme, sí, pero es el peso colombiano. El peso colombiano es una de las monedas más volátiles del mundo, demostrado, ¿sí? La gráfica de abajo a la izquierda muestra lo que les decía antes. Ahí está lo que dice COP y lo que dice COP modelo. Lo que nos dice ahí es que nuestro modelo predice muy bien el dólar en el día a día, en el día a día. Es decir, cojo el petróleo de hoy, el tesoro de hoy, el CDS de hoy, el DXY de hoy, lo meto en el modelo y me dice que normalmente el modelo está bien ajustado a donde está el dólar actualmente. Lo que pasa es que, insisto, ya pronosticar a un mes, a una semana, a un año, implica acertar en todas esas variables que explican el modelo. ¿Qué dice el modelo hoy? Dice que el dólar debería estar en 3.414. Vaya coincidencia, ¿no? El mínimo de diciembre. Por eso decimos que no descartamos que puede buscar ahí ese nivel en el corto plazo, pero después seguramente todos los temas internos eran más volátiles. Entonces, eso es
tengo visualmente, mentalmente la posibilidad de un dólar cayendo un poco para después retomar nuevamente niveles como los actuales y empezar a tradear un nivel bastante, digamos, en un rango bastante amplio. Paro ahí para darle tiempo a Joaco. Les agradezco muchísimo el tiempo. Y bueno, ya Joaco les va a contar qué es lo que estamos viendo desde el lado de la negociación. Daniel, muchas gracias. Vemos que hay unas preguntas puestas en el módulo de preguntas y respuestas. Les propongo que por favor las dejemos para el final. Con eso pues, las resolvemos todas y es probable que incluso hayan algunas que se repitan. Y pues en ese sentido, pues las podemos responder mucho más fácil. Voy a proyectar entonces ahora la parte de FX, lo que correspondería a mercado. Un segundo, por favor, y ya estoy con ustedes. Bueno, ahí están viendo ya la proyección de lo que nosotros tenemos en consideración respecto al Paco, mercado. ¿Sí? Paco, perdón, te interrumpo. Si quieres en configuración de visualización, arriba, ¿Sí? Ya, porque perfecto. estamos viendo, exacto, ahí, dale, no, cambiar, dale ahí, duplicar presentación. Ahí ya la deben estar viendo. Perfecto, ya la vemos mejor. Muchas gracias. Creo que estamos en sintonía con Daniel. Digamos que lo que comentaba, nosotros tenemos unas charlas periódicas, más o menos como una vez al mes a nivel macro, que es lo que estamos viendo en tasa de cambio. Y pues claramente estamos alineados, sin duda alguna. Y digamos que lo que vamos a presentar acá un poco más es lo que nosotros estamos considerando desde la óptica de mercado y lo que nosotros vivimos en el día a día. Lo que se está presentando acá en esta diapositiva son las proyecciones que se muestran a través de un sondeo en Bloomberg. Estas son sacadas de ayer y reflejan el sentimiento de los operadores, no solamente en Colombia, sino en todas las contrapartes que intervienen en la negociación del dólar peso y en general de todos los activos. Aquí básicamente está mostrando cuál es la expectativa de crecimiento para Estados Unidos, que hablan sobre un 4.8 para 2021, 3.6 para 2022 y 2.5 para 2023 y cómo esperarían que fuera el comportamiento de la inflación. Como digo, esto es respecto a un sondeo que se hace a los agentes de mercado y esta fue tomada el día de ayer. De la misma manera, ¿cómo se espera que sea el comportamiento del crecimiento en el mundo? El mundo estaría creciendo por encima de lo que está creciendo en Estados Unidos. Aquí estamos observando 5.4 y en términos de inflación representaría un 2.8 para este año. Y yéndonos un poco más en detalle para Colombia, significa que estamos esperando un crecimiento del 4.9 para 2021 y un 3.5 para 2022. Esto es relevante en la medida que muestra qué es lo que están viendo los agentes para operar cada uno de los activos. Y en el caso también, como lo mencionaba Daniel, hay unas expectativas respecto a lo que significaría la tasa de cambio respecto al dólar, que es la moneda con la que más se tiene correlación. Es el dólar, el euro dólar es el 60% de la composición del DXY. Y en este caso ambos están mostrando un poco más de debilidad, al menos en las proyecciones de los analistas para lo que sería 2021 y 2022. Hoy en día estamos operando sobre los niveles de 90, 90.5 y eso significaría que el dólar en el corto plazo están esperando que se debilite. Brevemente mencionamos aquí también cómo fue el comportamiento del dólar ya puntualmente para Colombia. El año pasado tuvo
una devaluación cercana al 4.45%. Este es el periodo de enero a diciembre 31 de 2020. Y 2021 nos estamos ubicando en un lugar más o menos alto, estamos mostrando una devaluación del 3.13%, siendo la tercera más devaluada respecto a las monedas emergentes, que ya lo mencionaba. Nosotros pertenecemos a un club un poco gris de las monedas que más sufren el impacto de la tasa de cambio en todo el mundo. Y aquí efectivamente las expectativas que tienen los agentes que operan puntualmente el dólar peso, tanto en Colombia como en Estados Unidos y en Europa, y los agentes que lo hacen, muestran que para final de 2021 hay una mediana de 3.470, muy cercana a nuestro 3.500 que había mencionado Daniel. Y el rango amplio de negociación que esperan los agentes que se dé durante este año, o al menos para el cierre de año, estaría ubicado entre 3.600 y 3.300. Estas son las expectativas y pues, claramente aquí influye mucho la óptica que tiene cada uno de los economistas que hacen su pronóstico y cuáles son las variables que consideran deberían influir en la tasa de cambio, pero coincidimos con Daniel en que las variables que más lo hacen y lo van a hacer seguramente este año siguen siendo los commodities, particularmente el petróleo para Colombia, las tasas de los tesoros en Estados Unidos, el índice de XY y en general también un factor muy, muy importante que es cómo se comportan las cestas de monedas, sobre todo en Latinoamérica. Y ya les voy a explicar el por qué un poquito más adelante. Aquí haciéndole un poquito de track al comportamiento del dólar en Colombia, vemos que a partir de marzo, pues por supuesto tuvimos los picos que observamos cerca de los 4.200, pero a partir de allí ha venido una fuerte, una consistente tendencia de revaluación para el peso colombiano, y así lo han mostrado también las monedas de la región, y particularmente desde noviembre hemos visto un rango de negociación amplio entre 3.400 y 3.660, que consideramos nosotros desde la mesa debería ser el rango de negociación que observaríamos durante los próximos 3 meses. ¿Por qué 3 meses y por qué no un tiempo diferente? Esto es básicamente porque las variables que se ven en el panorama no deberían tener una afectación o no deberían salirse de lo que tenemos hoy en día, no de manera significativa. Y más allá de 3 meses, sí es probable que tengamos un cambio sustancial en alguna de esas variables que sí consideramos en nuestros modelos. Por eso es que el horizonte de tiempo que nosotros vamos dando de 3 meses, pues obedece a este rango de negociación que ya viene observándose, como mencioné, desde noviembre del año pasado. Acá le hago un zoom un poco más grande a ese volumen, y aquí estamos observando cómo también tuvimos una pequeña tendencia que se dio desde el inicio de año, una pequeña tendencia alcista que nos llevó incluso a cotizar hacia la zona de los 3.640, 3.650, pero luego de eso se corrigió. Este momento, cuando se rompe la tendencia, lo hicieron todas las monedas, incluido el australiano. Nosotros estamos viendo constantemente cómo están evolucionando las monedas en el mundo, y aquí empiezo a mencionar el aspecto más importante, y es que Colombia es vista no solamente como una moneda que se desempeña aislada del resto, sino que hace parte de una cesta, y esa cesta está compuesta por los países emergentes, pero sobre todo por Latinoamérica, y hay otras monedas que sirven de driver o sirven de guía para ver cómo es que se podrían manifestar o mover las monedas como las nuestras. En este caso particularmente estaríamos hablando del dólar australiano y del dólar canadiense, que si bien no tienen mucha relación en términos de comercio o en términos de las fundamentales económicos, sí muestra qué están haciendo las cestas de monedas en el mundo y cómo podrían reaccionar las nuestras, particularmente la de Colombia. Y lo que mencionaba acá es que particularmente en estas 5 velas que se están viendo acá, fue una coyuntura donde todas las monedas rompieron unos canales de tendencia importantes, y eso hizo que se precipitara o que se hiciera más fuerte el movimiento de las monedas. Y como digo, en el caso de Colombia tiene una altísima correlación en lo que pasa con las monedas de la región, sobre todo con Chile, Perú, Brasil y México. México la correlación es bastante alta, y un poco más adelante lo vamos a ver. Entonces digamos que para predecir también lo que pudiera pasar con el comportamiento del dólar peso en Colombia, es importante estar teniendo en cuenta
qué está pasando con las otras cestas de monedas, porque generalmente eso se replica en nuestra moneda. Y como nosotros tenemos un beta más alto, eso quiere decir que nosotros reaccionamos mucho más que lo que reaccionan los pares, pues esos movimientos se van a ver acentuados tanto a la baja como a la alta. Esta gráfica que estamos mostrando aquí es la correlación a la que hago mención. En este caso estamos comparando, esta es una gráfica que se ve normalizada, por eso no ven los valores nominales de cada uno de los pares, pero aquí estamos viendo el peso mexicano, el chileno, el peso colombiano, que es el que aparece ahí con el número 17.91, y el real. Hasta marzo del año pasado la correlación era altísima. Y digamos que desde ahí en adelante la correlación entre estas tres monedas, el peso chileno, el peso mexicano y el peso colombiano, se mantiene alta, y la que se salió de esa correlación es Brasil. Y por eso es que Brasil ahora no la estamos viendo tanto, porque además es muy idiosincrática, obedece a temas muy particulares propios de Brasil, que también lo mencioné Daniel en su momento, pero sí es importante tener en cuenta y estar observando constantemente qué está pasando con el peso mexicano, con el peso chileno y las otras monedas a las que ya hice referencia. Aquí empezamos a tener un poquito en cuenta lo que debería ser el comportamiento de los activos y cómo se han venido manifestando en este año. En la parte de abajo vemos como el oro, que es la línea amarilla, empieza a tener una tendencia descendente. No es muy pronunciada, pero ya se empieza a ver que el oro, que ya sabemos es un activo refugio, empieza a ser menos atractivo, menos demandado. Y en cambio, el Standard & Poor's, que es la línea verde, mantiene alcanzando máximos históricos, que eso también fue a lo que se mencionó Daniel. Varios analistas y varias casas de inversión, sobre todo afuera, mencionan que el ritmo o más bien los portafolios de renta variable, particularmente en Estados Unidos, lejos de estar observando una burbuja, lo que podrían estar empezando es un camino de consolidación, y esto básicamente es porque estaríamos a puertas de tener la reactivación económica en Estados Unidos y de sus socios comerciales, por supuesto, y una importante masa monetaria circulando pues en la calle, lo que hace que difícilmente se vaya a revertir el comportamiento de los índices accionarios afuera. Seguido de eso, pues vemos el petróleo, que ha tenido un repunte importante. Estamos aquí mencionando cómo ha sido el comportamiento, sobre todo la referencia Brent, que es la que aplica para Colombia. Y igual al día de ayer estábamos mostrando un incremento importante, estaba cotizando $64.34, y eso también tiene un impacto en lo que pudiera ser el comportamiento de la tasa de cambio en Colombia. En la medida que se reactiva la economía, pues por supuesto van a ser demandados más los commodities, y vimos como el petróleo también, perdón, el petróleo, igual que el cobre, alcanzan máximos históricos desde marzo del año pasado, estoy hablando del cobre, y eso básicamente lo que está mostrando es que hay un apetito por los insumos, y en ese sentido nosotros que somos proveedores de insumos podrían representar también un impacto positivo, dado que eso significaría más divisas para el país producto de las exportaciones de commodities, particularmente el petróleo. Y finalmente, el comportamiento de los tesoros, que ya lo mencionó ampliamente Daniel en su intervención, es, digamos, el factor más importante que se está observando ahora, sobre todo por el comportamiento y el reporte que ha tenido. Hay un tema particular, y también lo mencionaba nuestra área de research esta semana, y es que esta semana, particularmente por la ola de frío que está viviendo Estados Unidos, estamos viendo cómo la demanda de gas y de petróleo se ha incrementado para tratar de compensar esas fallas en el sistema eléctrico, sobre todo de Texas, y como ha venido impactando también otros, pues, México y los estados del norte de México, pero también dentro de Estados Unidos. Y digamos que en la medida que se mueve el petróleo, lo mencionaba también Diego Camacho, otro de nuestros economistas, se traduce en que esto pudiera representar un leve impacto a la inflación. Y al moverse el petróleo y el impacto en la inflación, eso significa que los tesoros también van a tener un incremento. Y por eso es que vemos un repunte importante, sobre todo en la pendiente de los últimos días. Pero es importante mencionar que si bien los tesoros que ayer alcanzaron la cotización, al menos en la referencia de 10 años, de 1.33, también ha tenido unos retrocesos importantes. Esta mañana estaban en torno al 1.28, y lo que creemos es que este caso particular
del repunte que observamos esta semana en los tesoros podría corresponder a a un hecho particular y puntual que debería disiparse a partir del martes o miércoles de la otra semana, que es cuando los eh, meteorólogos estiman debería empezar a ceder la ola de frío y de reactivarse pues todo el tema de suministro y de reactivación de las plantas de refinería en Estados Unidos. Entonces, si bien es importante el comportamiento que tienen los tesoros, como menciono, también obedece a un tema coyuntural puntual de esta semana y esto debería tender a normalizarse en el corto y mediano plazo. Finalmente, ya como para resumir, tratando de poner nuestra perspectiva en unos bullets muy alineados, eso sí, con lo que ha mencionado Daniel, hay varios factores a favor del peso colombiano y otros factores en contra que son los que creemos van a explicar el comportamiento de la tasa de cambio. En términos generales, lo que esperamos es que en los próximos 3 meses la tasa de cambio en Colombia se comporte en torno a los 3.400, en un rango de negociación entre 3.400 y 3.660. ¿Esto por qué? Ya lo mencionaba, la mayoría de las variables que estamos considerando no deberían tener sobresaltos más allá de los estimados y solamente si se producen es que podrían hacernos salir de ese salto. ¿Cuáles son un poquito más de largo plazo nuestra view o nuestra óptica? Pues tiene que empezar a conjugar con base en esto. ¿Cuáles son los factores a favor del peso colombiano? Por supuesto, la demanda, la recuperación de la demanda en los commodities y lo que significaría también el retomar las remesas o el ritmo de las remesas. Recordemos que este es un rubro muy importante para la balanza de cambios en Colombia. Y si bien el año pasado sufrió un decrecimiento, en la medida que Estados Unidos sea mucho más activa y mucho más acelerada, pues obviamente esto se va a traducir en que van a haber más ingresos en el país por producto de este rubro, y eso obviamente va a significar ante la mayor oferta de divisas, pues por supuesto una presión favorable al peso colombiano. ¿Cuál es el segundo factor? El relativo a la región. Ya estamos viendo que los rendimientos de la región están por encima de lo que están los portafolios, ya lo mencionaba también Daniel. La mayoría de las inversiones, hay más de 16 trillones invertidos en portafolios que no están rindiendo. En cambio, en Latinoamérica estamos teniendo tasas positivas y en el caso de Colombia, pues ya sabemos cómo están las tasas de los TES. Y esto genera significativamente un atractivo para los portafolios de inversión afuera y por eso es que vemos que estamos en récord histórico de exposición a la renta fija en los mercados emergentes. Por supuesto, la reapertura global, porque eso significaría la demanda de nuestras materias primas e incluso también la propia reactivación nuestra, la intrínseca, significaría también una mejora en la dinámica y en la recuperación de las cifras macro que se vieron afectadas el año pasado, sobre todo crecimiento y empleo. Y digamos que aquí empieza a funcionar o empieza a cuajar el tema de cómo o qué significa toda esta política expansionista que hay en el mundo y cuál es la posición de la FED, que hay, como mencionó también Daniel, es quien mantiene una posición firme y hasta recién el año 2022 veríamos cambios significativos. ¿Cuál es el problema? Que también lo mencionaba Daniel, que el mercado se anticipa de manera mucho más acelerada, es decir, a proyecciones mucho más largas en el tiempo de lo que podría pasar, y por eso es que estamos viendo ahora que las variables económicas están siendo descontadas de una manera mucho más anticipada, y pues eso pudiera significar o responder el comportamiento de los activos del mundo. Pero la FED lo ha mencionado, incluso con lo que ha pasado en días recientes, ha dicho que unos picos relativamente estables en inflación significan que hay salud en la economía y eso es bueno para ellos, pero no significa que vayan a cambiar su posición expansionista, la de compra de bonos y la de tasas de referencia. La inflación, ayer sucedió un tema muy importante que yo creo que varios analistas pasaron por alto, pero creo que vale la pena mencionar. Ayer se mencionó o se publicó el dato de actividad minorista en Estados Unidos. Se esperaba una actividad para el mes de enero de 1%, salió el 5.3%. Y a primera vista uno diría, wow, el mercado minorista, el consumidor promedio de Estados Unidos dio un brinco importante en Estados Unidos. Eso podría significar inflación en Estados Unidos.
y por eso podría tener un impacto en los tesoros. Y digamos que creemos que explica en buena medida por qué ayer alcanzamos ese pico en los tesoros en Estados Unidos. Sin embargo, yendo un poquito más a fondo, haciéndole zoom un poquito más a la noticia, encontramos que o se puede explicar que ese incremento en la demanda de minorista que hubo en el mes de enero pudiera corresponder más bien a que el subsidio que sacó Donald Trump de $600 a los americanos en su último plan de estímulos facilitó el que los consumidores en Estados Unidos salieran a comprar más y por eso hubiese ese pico cíclico, puntual. Y digamos que si eso es así, lo que estaría significando es que la economía efectivamente no está tan mal como se estaba pensando, en la medida que los americanos, si obtienen algo más, van a salir a gastar más, y eso pudiera significar más bien es que el programa de Biden, tal y como lo tiene hoy día contemplado, pudiera no ser tan necesario. Y ya anoche, dos senadores demócratas levantaron la mano respecto a lo mismo, porque decían, si nosotros le vamos a dar más masa monetaria o más subsidios al americano para que salga a comprar, probablemente lo que podamos hacer es que estamos adoptando medidas que no son necesarias. Esto recién sale hoy, digamos que está sujeto todavía a mucho más análisis y debate, pero probablemente si esto continúa así y la posición o los analistas consideran que esta sea la posición, lo que haría es que el paquete de estímulos empiece a perder fuerza y por ende al haber menor masa monetaria circulando, pudiera quitarle presión a la inflación. Así que esto es un interrogante, por eso lo puse en signo de interrogación, porque tenemos que seguir observando cuál es la dinámica del consumidor norteamericano y si efectivamente esto se va a traducir en mayor inflación y a qué horizonte de plazo. Y finalmente, pues la consecución de la reforma tributaria, pues, el que se llegue definitivamente al acuerdo, las monetizaciones que ya hemos visto de la Dirección del Tesoro Nacional que se mantienen, producto de las líneas de crédito que el gobierno contrató para poder financiar los déficits que tenía, y las inversiones que pudiera tener Ecopetrol este año. Todos estos son factores que pudieran jugar a favor del peso colombiano y llevar una cotización hacia la baja. ¿Cuáles son, en cambio, los factores en contra que también tendríamos que tener? El déficit fiscal, por supuesto, y el efecto sobre la calificación, ya lo mencionaba Daniel. Digamos que en la medida que no se logre o no sea claro cuál va a ser el impacto de la reforma tributaria, esto genera incertidumbre. Hoy en día se cree que la baja de calificación está con una probabilidad cercana al 70%, y eso lo vamos a ir esperando solamente hasta mediados de año cuando se presente. Así que eso ratifica el por qué nuestro horizonte de corto plazo se mantiene en ese rango entre 3.400 y 3.660, y solamente cuando tengamos nuevas variables, pues eso haría que nuestras consideraciones respecto a la tasa de cambio varíen. La aceleración de la inflación en el mundo, esto también está relacionado con lo que mencionábamos arriba. Si la inflación no crece al ritmo que nosotros estábamos esperando, pues obviamente, o si crece, perdón, este es un factor en cuenta, si crece más alto de lo que estábamos esperando, pues eso va a significar que pudieran cambiarse las perspectivas de tasas de intervención. Sin embargo, también ayer pasó algo importante, y es que la volatilidad implícita de los swaps de los tesoros de 10 años, es decir, a cómo están operando a 3 meses las compras y ventas de los tesoros en los derivados de 10 años, han mostrado su pico más alto también desde marzo del año pasado. La volatilidad implica que los operadores están estimando que hoy la tasa de los 10 años ahora están en 1.30 más o menos. Eso significa que los analistas o los operadores están considerando que en términos de 3 meses la tasa de los tesoros o bien puede estar en 1.60 o bien puede estar en 1. Esa volatilidad, esa incertidumbre que hay, está reflejando efectivamente lo que está pasando con respecto a la inflación, y lo dividida que está la opinión respecto a que efectivamente sí se está iniciando un proceso de inflación en Estados Unidos. Y por eso es que, como menciono, este dato es no menor, la volatilidad implícita se ha disparado, está generando más incertidumbre, y a la medida que se vaya aclarando esto con el tiempo, pues vamos a poder tener razón de lo que va a pasar con la tasa de cambio finalmente, porque va a obedecer a un tema ya fundamental.
¿Qué pudiera jugar también en contra de Colombia? Pues que, como menciona también Daniel, que haya más demoras en el plan de vacunación, que no se dé el ritmo que el gobierno ha prometido. El deterioro en las condiciones sociales en un año preelectoral, si bien nosotros no tenemos este año elecciones, sí lo tiene la región, y por referencia a ese calendario electoral, Perú, Ecuador, Chile, que tienen elecciones este año, y como ya mencionaba, la cesta de divisas corresponde también al comportamiento de los pares, pudiera tener un efecto, y si las condiciones sociales o el nivel de desempleo que hay en Colombia se traducen en inconformidad y se empiezan a manifestar otra vez en paros no sé, en, en manifestaciones públicas, pues claramente eso pudiera significar algo en la tasa de cambio en Colombia, incremento sobre todo, y pues ya sabemos que también el otro año sí hay elecciones en Colombia, y pudiéramos empezar a tener ruido de parte de los candidatos en lo que debería ser su plan y cuáles serían sus propuestas de gobierno. Así que esto también va a ser, sobre todo para el segundo semestre, va a ser un factor muy, muy relevante en lo que puede ser la tasa de cambio. Y Morgan Stanley finalmente saca también ayer un reporte, lo traigo a colación porque es una casa de inversión importante que tiene inversiones en todas las cestas de divisas de la región, como mencionaba, y sacó ayer un reporte que dice que probablemente Latinoamérica sea el que más sensibilidad tenga a la tasa de cambio, sobre todo al dólar, en el mundo. Y esto básicamente lo explica por estas tres razones que menciono. Hay una falta de inversión en la región, hay una poca ventaja competitiva, esto básicamente por el crecimiento secular, es decir, el crecimiento estructural. Nosotros no tenemos algo que nos diferencie como región, pero pues esto no es una condición nueva, es, digamos, la razón por la que esta banca de inversión estima que Latinoamérica sería uno de los, o el que más se podría ver afectado por el cambio en el dólar, y las elecciones en Latinoamérica que también ya los venía mencionando. Así que estas son las variables que deberíamos tener en el mediano plazo. Rectificamos de nuevo, de corto plazo, en un horizonte de 3 meses, estimamos que la tasa se va a estar moviendo entre 3.400 y 3.660, y más allá de ese horizonte de tiempo van a empezar a jugar todos estos factores para saber qué va a pasar con la tasa de cambio. Estamos alineados con Daniel en la medida que estimamos que la tasa de cambio para final de año debe estar en torno a los 3.500. La volatilidad que se pudiera presentar en el entretanto, pues es otro tema, pero considerando estas variables y manteniendo, como dicen los economistas, ceteris paribus, las condiciones que se saben hoy en día, pues el panorama debería ser este. Ese es en términos generales. Vamos a pasar ahora sí al tema de preguntas, si les parece, y para poderlas responder a todos. Antes de empezar a leerlas, les comentamos que las memorias van a ser enviadas a sus correos electrónicos en lo que queda de la semana, y les recordamos, por favor, hacer el llenado de la encuesta, porque esto nos permite saber qué tan valioso es para ustedes este tipo de actividades y cómo son susceptibles a ser mejoradas. De nuevo, muchas gracias, y vamos a ver las preguntas que se están formulando. Perdón, recién veo que estaba muy bajo el micrófono para algunos de los participantes. En el orden, sería acertado decir que se ha perdido correlación del precio del dólar y el precio del petróleo, es decir, que el precio del petróleo ya no predice bien. Antes, el nivel de incidencia del precio del petróleo sobre la tasa de cambio estaba estimada que respondía al 30%, es decir, que el 30% del comportamiento del dólar es explicado por el tema del petróleo. En la medida que nosotros empezamos, después de la crisis de 2014, empezamos a hacer sustitución pues de petróleo, la incidencia efectivamente de la tasa del petróleo sobre la tasa de cambio bajó, pero sigue siendo muy importante, y por eso lo mencionábamos como una de las variables importantes a tener en cuenta. ¿Qué podía pasar si es que el petróleo empieza a ser demandado por la recuperación y la apertura económica de nuestros países? Y eso significaría también una mejora en la tasa de cambio para Colombia. Así que, si bien bajó respecto al 30% que teníamos en la época de la crisis de petróleo, no es que haya perdido relevancia, sí bajó un poco,
pero sigue siendo importante para determinar el comportamiento de la tasa de cambio. Creo que sí vale la pena mencionar, es muy importante tener en cuenta el comportamiento de las monedas de la región, porque como mencionaba, más que temas específicos, eh, las cestas de monedas se mueven como un todo y en la medida que las otras empiecen a moverse en una dirección, nos van a permitir anticipar lo que pudiera pasar con la nuestra. La otra pregunta, ¿sería bueno invertir en este momento en euros o en francos suizos? Eh, ya sabemos nosotros todos que el tema de la tasa de cambio es un tema muy importante para todos los países. Y Europa es muy probable que ante estos picos, igual que Inglaterra, empiecen a hacer pronunciamientos respecto a la preocupación que tienen en la tasa de cambio del euro contra el dólar. Esto básicamente, ¿por qué? Porque obviamente en la medida que sube la cotización, significa que eh, el dólar se debilita, el euro se fortalece y le resta competitividad a los productos europeos. Así que más temprano que tarde consideramos que van a empezar a haber anuncios de las autoridades europeas, sobre todo del Banco Central, de algunos gobernadores, diciendo que la tasa del euro se encuentra relativamente alta y solamente el observar anuncios en ese sentido pudiera generar alertas. Así que nosotros seríamos un poquito más cautos respecto a eso. No descartamos que incluso esta semana o la otra ya empiecen a haber anuncios de parte de las autoridades y por ende el euro pueda tener una corrección. Respecto a las expectativas, ya vimos que en general los operadores consideran que la tasa del euro pueda subir un poco más, igual que el franco suizo, igual que la libra esterlina, pero como sabemos que también son intervenidos políticamente y económicamente por las autoridades, seguramente estos repuntes van a ser acotados y la mayor parte del movimiento del incremento de esas monedas ya se vio y lo que quería sería un remanente o un incremento marginal que muy probablemente va a ser controlado con discursos por parte de las autoridades monetarias. Tenemos el volumen, lo siento, perdón, recién me acabo de dar cuenta. Y las criptomonedas debilitarán el dólar. No creo, hay que hacer una diferenciación muy grande entre las criptomonedas y las monedas digitales. La mayoría de países del mundo se están moviendo hacia tener una moneda digital, que es simplemente tener su moneda propia, actuando de manera digital, que sirva transaccionalmente sin necesidad de un billete físico, una moneda física, cosa distinta a las criptomonedas. Las criptomonedas recién ahora, es mi visión particular, no es la visión oficial de Craycorp, pero lo que estamos viendo es que recién las criptomonedas, particularmente Bitcoin, Ethereum y todas esas, recién están siendo revisadas y aceptadas como medios de intercambio, pero no hay transacciones reales. Y más aún, hoy en día, a través de, por ejemplo, Visa, las transacciones con monedas comunes o las llamadas monedas fiat pueden ser en torno a unas 25.000 o 30.000 transacciones por segundo. Las criptomonedas, por su necesidad de minado y por su necesidad de infraestructura, no pudieran superar con la tecnología que hay existente las 5.000 transacciones por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todavía está lejos de poder estar al nivel de las monedas fiat, pero en la medida que más entidades como Visa lo hizo la semana pasada o como Tesla, que ya sabemos que tiene una preponderancia altísima en los índices accionarios, empiecen a dar pasos en la aceptación, pues obviamente vamos a ver afectación sobre el resto de monedas. Pero por ahora no lo creemos, esto debería darse en un horizonte más allá de un año, no por ahora, todavía falta que se cambien muchas cosas en la moneda o en la moneda, en la manera como se transan. Además, que hay un problema estructural bien grande que todos lo conocemos y es que las criptomonedas, por su estructura misma, facilitan el lavado de activos y facilitan las actividades no lícitas. Así que también muy probablemente vamos a estar viendo constantemente, y ya lo hemos visto de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, pronunciamientos de las entidades gubernamentales mencionando que no están de acuerdo y que van a tratar de imponer controles, y eso va a impedir que, o va a retrasar en buena medida lo que significaría una transición hacia este tipo de activos. Pero por ahora lo vemos en un horizonte de mediano y largo plazo, no en el corto plazo, y por eso es que
creo que no debería tener afectación. ¿Cuál es la recomendación en renta fija para Colombia? Me gustaría que Daniel estuviera más, respondiera más a esta pregunta. Es más del universo de renta fija. Nosotros somos especialistas en FX y no quisiera decir algo inapropiado. Y por eso creo que él sería la persona llamada a hacerla. ¿Qué facilidad de inversión en dólares nos ofrecen ustedes para pequeños ahorradores? Les pido por favor que contacten a su gerente comercial para que por favor obtengan la información de los productos que tenemos en moneda extranjera y pues la atención sea mucho más particular y atendiendo las necesidades particulares de cada uno de los clientes. Si monetizas dólares, ¿cuál sería una buena opción para invertir? Igual, en el mismo sentido de la pregunta anterior, por favor, contacten a su gerente comercial que seguramente les pondrá a disposición el portafolio de productos que tenemos y va a atender las necesidades de manera mucho más específica. Dani, no sé si está ahí todavía. Bueno, señores, como menciono, esta fue la charla. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes, que les haya ayudado a dilucidar un poco lo que será la tasa de cambio en Colombia. Los invitamos de nuevo a llenar la encuesta y agradecemos su asistencia y la aceptación de esta invitación. Por favor, siempre se libre de contactarnos. Ya saben que nosotros estamos pendientes para ayudarles y atenderles en los requerimientos que tengan en sus negocios y nosotros estaremos felices de seguir en esa tarea. Muchas gracias para todos, feliz día y un abrazo.